Un cordial saludo y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando sobre la arquitectura interna de Oracle. Como primer punto tenemos que es una instancia en Oracle. Esta es básicamente la combinación entre los procesos en background, es decir, en segundo plano, y las estructuras de memoria. Es de considerar que una base de datos Oracle está asociada con una instancia, aunque en algunos casos vamos a encontrar más de una instancia. Y un parafraseo de la primera definición sería que la instancia se compone de la memoria y los procesos en segundo plano que respaldan la base de datos. Como punto 2 tenemos los procesos en Oracle. Es de considerar que Oracle crea procesos para utilizar las solicitudes de los usuarios conectados. Para ello encontramos una arquitectura de procesos y lo que nosotros vamos a hacer es establecer una agrupación de los procesos en tres grupos. Tenemos los procesos de usuario, los procesos de servidor y los procesos de background. En el primer grupo tenemos los procesos de usuario. Estos son considerados una aplicación o herramienta que se conecta con la base de datos de Oracle. Un ejemplo bien descriptivo que podríamos tener es cuando un usuario ejecuta una aplicación, bien pudiera ser el SQL Plus, lo que está haciendo es correr lo que se denomina un proceso de usuario. Luego tenemos los procesos de servidor. Estos en cierto modo se podrían considerar como los encargados de la comunicación. ¿Por qué? Porque estos son los que se encargan de conectar las aplicaciones con las instancias de las bases de datos y además también se van a ejecutar cuando se establece esta conexión, esta comunicación. Un proceso de servidor está encargado de la interacción en el proceso de usuario y de la comunicación con Oracle para llevar a cabo las peticiones de los procesos de usuario. Luego tenemos en nuestro último grupo los procesos en background o en segundo plano. Estos son aquellos procesos o rutinas de ejecución que se realizan en segundo plano. Tenemos unos ejemplos, tal como lo es el Database Write Process. Este se encarga de escribir los bloques sucios del Database Buffer Cache a el disco. Luego tenemos el Log Writer Process. Este se encarga de transferir la información del redo a lo que vendría a ser los ficheros físicos del redo, es decir, tenemos una información en el redo log cache y este se va a encargar de transferir esta información a los ficheros físicos del redo. El checkpoint process lo que va a hacer es sincronizar el fichero de control con las cabeceras de los data files. Este es el monitor del sistema y es el que se va a encargar de monitorizar el sistema. Además, también recupera la instancia en caso de que fuera necesario. Luego tenemos el Process Monitor Process. Este básicamente es el monitor de procesos. Lo que va a hacer es controlar las sesiones y las va a matar en caso de que sea considerable. Y también se encarga del registro dinámico del listener. Estos serían algunos ejemplos de lo que vendría a ser procesos que se van a ejecutar en un segundo plano. Como último punto tenemos las tareas de los procesos de servidores. Estos procesos se encargan de analizar y también ejecutar las sentencias SQL transmitidas por el proceso de usuario. Aquí es cuando denotamos las relaciones entre los procesos. También se encarga de buscar en la Database Buffer Cache, denotada por sus siglas SGA, los bloques necesarios. También se puede encargar de recuperarlos de los data files si no se encuentran en el buffer. También lo que va a hacer es devolver al proceso la información solicitada. Muy buenas, ingeniero. Ahí me toca hablar sobre qué es PGA y CGA. Primero vamos con CGA. Su significado es Área Global de Sistema. Es el componente básico de la instancia del Oracle. Sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la información estructural de la BD más frecuentemente requerida. El dominio global del sistema CGA se compone principalmente de tres partes: grupo compartido, buffer de datos y buffer de registro. Ahora voy a hablar sobre el PGA, que su significado es proceso global de área. Es una memoria reservada o privada que contiene información de datos y control para los procesos del servidor de base de datos Oracle. El acceso a esta área es exclusivo para los procesos del servidor. Es leída y escrita solo por código de Oracle, que puede beneficiarse de ella cada vez que un cursor es ejecutado. Muy buenas, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tipos de archivos que se encuentran en la estructura interna de Oracle. Entre estos tipos de archivos tenemos los archivos de datos, los archivos de control, los archivos backup y los archivos redolog, los cuales voy a explicar ahora. Tenemos los archivos de datos. Los archivos de base de datos son archivos que se utilizan para almacenar los contenidos de la base de datos en un formato estructurado en un archivo en tablas y campos separados. Entre los otros archivos tenemos los archivos de control.
Estos archivos de control son los que tienen la información sobre la base de datos. Entre esta información tenemos el nombre de la base de datos, la fecha y hora de creación de la base de datos, la ubicación del resto de archivos de la base de datos, el número de secuencia actual de los archivos de trazo y la información de los puntos de control. También tenemos los archivos backup. El objetivo de estos archivos es conservar o preservar la información por un periodo de tiempo y determinado para ser recuperado. Database y tablespace. Renombrando el database existe la posibilidad de cambiarle el nombre a un database o de cambiarle de directorio. Esta operación no consiste simplemente en ir al sistema operativo, cambiarle el nombre, porque si hiciéramos eso, Oracle no se va a dar cuenta que hemos movido de sitio a un database. Y obviamente cuando intentamos acceder a esa información de ese database, muestra mensajes de error indicando que no lo encuentra. También se dice que el esquema de la base de datos es una colección de objetos lógicos, utilizados para organizar de manera más comprensible la información, conocidos como objetos del esquema. La tabla es una unidad lógica de almacenamiento, contiene filas y columnas como una matriz, y se identifica por un nombre. Las columnas tienen un nombre y se deben especificar el tipo de datos. El clúster es un grupo de tablas almacenadas en conjunto físicamente como una sola tabla. Obviamente comparten una columna en común. Entonces, si a menudo se va a necesitar recuperar datos de dos o más tablas basadas en un valor de la columna que tienen en común, entonces va a ser más eficiente organizarlas como un clúster, ya que esta información podrá ser recuperada de una menor cantidad de operaciones realizadas sobre el disco. El tablespace es un almacén lógico de ficheros de base de datos. Cada tablespace posee uno o varios ficheros de database donde almacena toda la información. Estos ficheros deben de tener una estructura lógica. Por lo tanto, un tablespace system es una pieza clave para el buen funcionamiento de nuestra base de datos, por lo que es una buena práctica para crear al menos otro tablespace, en donde almacenar el resto de usuarios que vayamos creando en nuestra base de datos. Esto podría ahorrarnos un bloqueo completo de base de datos si ocurre algo grave en el sistema de tablespace system y llenar el tablespace system, pudiendo provocar la parálisis de toda la base de datos. Buenas tardes, mi nombre es José Sánchez y yo les voy a explicar lo que sería el ciclo de ejecución e instrucción SQL. El ciclo de ejecución está dividido en dos partes, el ciclo de lectura y el ciclo de actualización. Primero les voy a explicar lo que es el ciclo de lectura. En este gráfico se explica bien lo que es el ciclo de lectura. Y les voy a explicar lo que es el ciclo de lectura dentro de las funciones SQL. Este lo que usa es una función select. Aquí en el proceso del cliente pasa por la sentencia SQL select al proceso del servidor por medio del SGA. El proceso del servidor intenta leer los bloques de datos del SGA y si no están, los lee del fichero de datos. Y por último, el proceso del servidor pasa los datos solicitados al proceso del cliente. Y el ciclo de actualización es una información que va a ir cambiando, no siempre va a tener los mismos valores. Por ejemplo, cuando un usuario cambia sus datos personales o modifica la cantidad de datos, esto va a cambiar, o cambios en la categoría, etc. Todo esto implica una actualización en nuestro modelo de datos.